esa renegociación de la deuda. Aquí tenemos en la parte superior el monto de la deuda en miles de millones. Correa hereda 2.900 millones de dólares y los bonos soberanos en el año 2009. Recordemos que Correa reestructuró y recompró la deuda en el año 2009, deuda heredada, 2.900 millones de dólares, que eran deudas que venían de la migración a la dolarización, por cierto, y que tenían costos financieros y condiciones que eran pésimas para el país y que había que alivianar esa carga en la balanza de pagos, en la caja fiscal del Ecuador. Moreno, 17.400 millones de dólares. Todavía no voy a ir a la Argentina, que está en el cuadro en el extremo derecho. La deuda, para ponerlo en perspectiva, esa deuda que reestructuró y recompró Moreno, que compró Correa, perdón por la equivocación, representaban el 4,6%, mientras los bonos hoy representaron el 18% en relación a ¿qué? En relación al tamaño de la economía. Pero veamos entonces, el porcentaje de la deuda adquirida en administraciones pasadas. Correa, el porcentaje de deuda adquirida en administraciones pasadas era el 100%. Moreno heredó el 33%. Y vamos a lo siguiente. Veamos el plazo remanente luego de renegociar la deuda. En el año 2009, 2020, 2040, el de Moreno. En el año 2009, Correa recompró la deuda. Por tanto, eliminó la deuda. Y por tanto, el Ecuador se ahorró dinero. Pero ya vamos a ver. Mientras que Moreno extiende 10 años adicionales a lo que ya tenía como plazo y como vencimiento la deuda de los bonos soberanos. La deuda vencía en el 2030. Moreno y Martínez la extendieron 10 años más. ¿Qué significa que las extiendan 10 años más en exceso del 2030 para llegar al 2040? Que van a pagar intereses por 10 años adicionales. Por 10 años adicionales. Pero por otro lado también reestructuró la deuda el gobierno de Moreno. El valor de precio de recompra. Correa lo recompró la deuda al 35%. Realmente el precio del mercado de la deuda después de una subasta pública fue del 31%. Es decir, hubo un ahorro sustancial para el Ecuador del 65%. El 65%. Y se eliminó la deuda porque se la recompró. Pero miremos lo de Moreno. Lo de Moreno, luego, y pongamos en antecedentes, recordemos que en el año 2018, casi o cuasi de inmediato, que el ministro de Economía y Finanzas se posesiona en esa cartera como el máximo líder de esa cartera, accedió a un crédito de más de $1.000 millones con dos instituciones financieras. Una, el Credit Suisse. Pero, ¿qué entregó? Entregó en contragarantía el 240% en bonos soberanos. Es decir, que por una deuda de $1.000 millones entregó un bono soberano por 2.400 millones de dólares. Cuando se dio cuenta del desaguisado que armó, de la negligencia que tuvo por la desesperación de adquirir una deuda, entonces en el año 2020 prepagó estos más de $1.000 millones de dividendos que vencían recién en el 2022. Pero ¿qué incidencia tuvo al prepagar esos más de $1.000 millones? Es que perdió la capacidad de negociación, porque la ventaja de negociación que tuvo el gobierno de Correa en el 2009 y que tuvo el gobierno de la República de la Argentina en estos últimos tiempos, gracias a la eficiencia de Alberto, ¿cuál fue? Es que el default le asusta a los acreedores y por tanto ese default incide en una disminución del precio del mercado de la deuda y tienes mejores condiciones de negociar. Pero si tú prepagas algo que vencía recién en el 2022, ¿qué pasó?
pierdes esa capacidad de negociar, el precio de la deuda sube, pero además el piso de negociación ya lo tienen los acreedores y no la República del Ecuador. Entonces tenemos que ver las condiciones en que llegó Moreno. La tasa de interés promedio original de esos bonos era el 9.1%. La tasa de interés máxima luego de negociar 6.9%. Y la tasa de interés promedio 5.3%, versus el 0% de tasa de interés en el 2009, porque se recompró la totalidad de la deuda. Y también, miren el ahorro de la deuda, el 41%. El valor de recompra de la deuda después de la subasta pública fue el 35%, cuando el precio de la recompra era el 59%. Es decir, un premio a los tenedores del 24%. ¿Qué hizo la República de la Argentina? La República de la Argentina no prepagó ningún dividendo, porque estuvo en default, porque dijo no puedo seguir pagando la deuda porque el país no me genera los recursos y tengo que establecer como prioridad la vida, la salud, la producción y el empleo de los argentinos y argentinas. Eso es tener prioridades, eso es tener liderazgo, eso es tener conciencia, eso es tener convicción de saber para quién se gobierna. Y en ese sentido, si bien la deuda argentina era mayor, miren el ahorro de la deuda argentina, 45% versus el 41% que obtiene el Ecuador prepagando la deuda. Sin prepagar nada, la Argentina obtuvo un ahorro del 45%. Pero ahí no queda la cosa. Miren la tasa de interés de Argentina. La reducción promedio de la tasa de interés máxima luego de negociar fue el 5%, pero la tasa de interés promedio luego de renunciar 3,1% versus la tasa del Ecuador del 5,3%. ¿Quién renegoció mejor? ¿La Argentina o el Ecuador del gobierno de Moreno y sus aliados en el AINA? Y hay que felicitarlo, Alberto, de que hizo un excelente trabajo, pero sustentado en la honestidad, en la transparencia, en la verdad, en decirle a todo el pueblo argentino el paso a paso de la negociación y haber establecido de forma abierta y transparente cuáles eran los parámetros de la negociación. 8 meses de negociación desde que se asumió el poder en la Argentina y este gobierno al apuro renegocia esta deuda en beneficio de los tenedores. Si no se aprovechó el precio de mercado y ese ahorro que hubiéramos podido aprovechar y además pagamos más tasa de interés en relación a la Argentina, habiendo adicionalmente prepagado, ¿a qué conclusión pudiésemos llegar? Esta es la auditoría que tenemos que pedir una vez que seamos gobierno, que se realice para establecer la verdad de esta renegociación, porque aquí, escúcheseme bien, un grupo reducido debió haber hecho mucha plata a costa de la vida, la salud, la producción y el empleo de los ecuatorianos.